se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN, y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Ya a la democracia con la que se vota, pero también con la que se come, con la que se educa, con la que se... La democracia se construye con memoria, verdad y justicia. A 50 años del último golpe de Estado en Argentina, presentamos Cápsulas de la Memoria. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cápsulas de la Memoria, el espacio donde nos detenemos a pensar el presente a través de las voces que narran nuestra realidad. En el encuentro de hoy tenemos el privilegio de compartir las reflexiones de Sergio Ciancaglini. Es un reconocido periodista y cronista argentino cuya pluma ha sabido retratar las transformaciones más profundas de nuestra sociedad. Es integrante fundamental de la cooperativa de trabajo La Vaca y actual editor de la revista Mu, un medio que, más que informar, construye comunidad y pensamiento crítico desde la autogestión. Hoy nos sumergimos en su mirada sobre el rol del periodismo actual, la potencia de los proyectos colectivos y esa capacidad tan suya de encontrar historias donde otros solo ven silencio. Hace 50 años ocurrió un golpe y después también surgió algo raro, inédito, frente a ese golpe y a ese crimen organizado. Lo que apareció fue un puñado de mujeres, madres, abuelas, también había familiares, había algunos varones también, pero sobre todo mujeres que en pleno terrorismo de Estado seguían buscando a aquellas personas que estaban desaparecidas. Eran principalmente mujeres, como decía recién, enfrentando a una dictadura que era celebrada y venerada por el poder económico, el poder de la especulación y de los medios. Otra breve historia. Poco después hubo un escritor que le envió una carta a la Junta Militar, describiendo esos crímenes, fusilamientos, desapariciones, las torturas, las fosas comunes, los cementerios lacustres. Pero también ese escritor dijo algo inesperado, que acá tengo anotado. Escribió, en la política económica de ese gobierno, o sea, del gobierno militar, debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. O sea, lo que él decía era que peor que los crímenes, una atrocidad mayor era aquella que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Ese señor era Rodolfo Walsh, firmó esa carta hace casi 49 años, el 24 de marzo de 1977, a un año del golpe. Y ese día fue capturado y desaparecido por los escuadrones de la muerte del terrorismo de Estado. Lo que se describía como miseria planificada en esa carta era la plata dulce, el DM2 de la gente que viajaba al exterior porque el dólar era barato para los argentinos, la patria financiera, la especulación, la tablita que era parecida a lo que hoy llaman carry trade, la deuda externa sobre todo, que es la gran hipoteca que carga a la Argentina desde aquellos tiempos y que iba empobreciendo a la mayor parte de la sociedad. Ese modelo económico vuelve a aplicarse 50 años después, hoy en día, corregido y aumentado. La comparación que estoy haciendo entre aquella época y esta es estrictamente económica y me genera una especie de
calecita, de, ¿cómo decir?, de eterno retorno. Es como el efecto inquietante del tiempo que reaparece una y otra vez para impregnarnos la memoria y para impregnarnos el alma. A uno le genera la idea de que cuando hablamos de estos temas no estamos hablando del pasado, sino de lo que nos está ocurriendo actualmente en una economía que podríamos decir que es una economía, un proyecto por lo menos de miseria planificada en modo 2026. Pero volvamos a la historia. Les contaba que había miles y miles de desaparecidos, de crímenes, y aquellas mujeres siguieron buscando, reclamando, poniéndose sus pañuelos, yendo a Plaza de Mayo, haciendo las rondas. Les decían que eran locas, terroristas, bueno, de todo. Eran muy pocas frente al gran consenso que miraba para otro lado. Eso demuestra una cosa que es interesante aprender, que los consensos no tienen por qué tener razón, ni ser muy democráticos. Porque yo digo, ¿quién tenía razón? ¿Aquellas mujeres o el consenso que las negaba y las insultaba? Allí apareció un gran aprendizaje, cómo lograr comprender quiénes son los que están expresando la realidad de lo que ocurre en un momento determinado, aunque haya todo un artefacto cultural y mediático que nos haga mirar para otra parte, que de algún modo nos contamine o nos colonice la cabeza. Les quiero contar algo más. En 1985 me tocó cubrir el juicio a las juntas militares. Yo trabajaba en ese momento en el diario La Razón. Era el día del comienzo del alegato del fiscal Julio Estracera. Ese día, quiero decir, pasó algo rarísimo, inconcebible. A 3 o 4 metros de distancia, yo estaba en el palco de periodistas, vi entrar a los 9 integrantes de las primeras 3 juntas militares. Ahí había 3 expresidentes: Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri, nada menos. Se sentaron en el famoso banquillo de los acusados, que era un banco largo, muy elegante, de madera muy lustrosa, en esa sala de audiencias increíble de la Cámara Federal en aquel momento. Y yo veía esta escena de estos señores poniéndose de pie frente a los jueces, por ejemplo, y dije, esto es imposible. Claro, porque era impensable. Hasta 2 años antes estaban controlando el poder, controlando las vidas y controlando las muertes, y hasta los patrimonios de miles de personas sometidas. Sin embargo, estaba ocurriendo por primera vez en la historia humana que un gobierno legal y democrático pudiera juzgar a los dictadores que habían regado de sangre el país. Así que yo seguía acumulando imposibles. Por un lado, el de esas mujeres que a fuerza de desesperación y de coraje lograron crear un movimiento de resistencia y de derechos humanos emblemático del siglo XX. Mujeres que fueron el símbolo de una resistencia y de una potencia social que ayudó mucho a que volviera la democracia. Potencia social porque eran muy poquitas y como decían la verdad, decían algo genuino, eso fue lo que terminó prevaleciendo. Y lo otro que aprendí, que también parecía imposible, la justicia, ver cómo la justicia podía actuar frente al crimen, frente a la burocracia de la muerte. Pero bueno, toda esa misma lógica nos lleva a otra realidad, la de las violaciones actuales a los derechos humanos, las que hoy aniquilan, empobrecen, contaminan, someten, violan y amenazan demasiadas formas de vida. Eso es lo que hoy me toca trabajar y cubrir. Antes estaba en La Razón, en aquella época, hoy estoy en la Cooperativa de Trabajo La Vaca y en la revista MU, cubriendo justamente esos temas, que en el fondo tienen una coherencia con lo que nos viene pasando a lo largo de la historia. Pero entonces hoy, pensemos hoy, ¿quiénes son las personas locas, ignoradas, silenciadas, que nos reflejan hoy la razón, la cordura, las que nos relatan los crímenes socioeconómicos del presente, las que simbolizan los reclamos de justicia? ¿Vemos quiénes son? ¿Sabemos escucharlas? ¿Sabemos conmovernos frente a esos testimonios? ¿O tendremos que esperar no sé cuántos años para darnos cuenta? ¿Percibimos dónde está hoy la potencia social que no se resigna a la muerte? Les digo la verdad, no sé.
Nosotros intentamos verlo, intentamos comprenderlo, intentamos escucharlo. Pero bueno, esa es otra historia. Percibir eso es algo que ojalá aprendamos a hacer y ojalá aprendamos a contar esa historia para de aquí en más poder encarar los nuevos imposibles. La democracia se construye con memoria, verdad y justicia. A 50 años del último golpe de Estado en Argentina, presentamos Cápsulas de la Memoria. Cápsulas de la Memoria fue una producción del programa UNAM en línea, Radio Universidad, 98.7 MHz y la Cátedra Libre Eduardo Galeano. Elena Villagra, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. (1976-2026) 50 años por la memoria, la verdad y la justicia. Nunca más.